qué Irán es como una especie de puercoespín, por qué es tan difícil de atacar y por qué uno plantea no deberían hacerlo. Después, si querés en algún momento ponerlo simplemente para que tengan una idea. Cuando yo hablo de que Irán está rodeado de cadenas montañosas y es realmente un verdadero dolor de cabeza para cualquiera que lo quiera atacar, bueno, ahí están un poquito las razones, en una forma muy esquemática, pero clara. Me gustó por eso, porque a veces uno mira un mapa físico y es bastante más complicado de ver. Bien, finalmente se produjo esta historia. Irán ahora está evaluando seriamente cerrar el estrecho de Hormuz. Aquellos que están alarmados porque se cierre o no el estrecho de Hormuz, les cuento que ya había serios problemas en el estrecho de Hormuz. Acá no hay nada nuevo. Lo que pasa es que hay formas y formas de cerrarlo. Y una de las formas es interferir los canales de comunicación y los sistemas GPS de los barcos. Entonces, los barcos que navegan por la zona, es un lugar estrecho, con muchísimo tránsito, necesitan su GPS. Bueno, aparentemente hay fuertes señales que obviamente nadie identifica, pero todos sospechan que es Irán, que interfieren esa navegación. Y los buques quedan paralizados dado que ya no se navega más por cartas, se navega todo en forma automática. Y nadie se anima a asegurar a un barco para que pase por una zona tan caliente como esta. Por lo tanto, terminar de cerrar el estrecho de Hormuz, no sé si requiere un minado, si requiere lanzamientos de misiles. A veces entre esto y la amenaza, alcanza y sobra. Los hutíes tiran cada tanto un misil y con eso les alcanza para tener frenado todo. Bueno, porque a veces las noticias vuelan y por ahí las reacciones no son las esperadas. Ayer finalmente se produjo el ataque contra las 3 instalaciones, que no son las únicas. Y esto es importante. Hay instalaciones que Irán tiene nucleares que no han sido atacadas nunca. Y curiosamente están defendidas por S-400, los sistemas rusos. Las que sí fueron atacadas fueron las que ya conocemos, la de Fordow, Natanz y Isfahan. Pero la cosa está turbia, podríamos decir. Puede ser esa una definición, ¿no? Acá hay mucha reacción, muchos países que se han puesto en contra de Estados Unidos. Básicamente Estados Unidos ha dado un gesto que lo ha dejado bastante en soledad. Los que estaban a favor se están haciendo los tontos y los que estaban en contra están alzando la voz. Rusia y China, Pakistán, Omán, Yemen le declaró oficialmente la guerra y así podíamos seguir. En general, el Medio Oriente se incendió con esta acción, ¿no? Ahora, si hay tanto problema interno, si hay tanto problema externo, porque la mitad de los legisladores en Estados Unidos ya se están pronunciando en contra de esto. Curiosamente, muchos dirían, bueno, son demócratas, pero también hay muchos que son del sector de Trump. ¿Y por qué? Porque precisamente Trump había prometido no meter a Estados Unidos en otra guerra. Hay resistencia, como decíamos, en la opinión pública. Hay problemas con los aliados y con aquellos con los cuales Trump quería dialogar, como el caso como Rusia. Bueno, esto ha sido un balde de agua fría. En conclusión, y la pregunta creo que poco se hace en esta altura del partido es, ¿por qué Israel es tan importante? O sea, ¿por qué Israel lleva a Estados Unidos a este tipo de acción y a un presidente de Estados Unidos a que desafíe sus propias convicciones, lo que era parte básicamente de la estrategia que lo había llevado a ganar la presidencia y que iba a ir en un sentido que pone en riesgo todo su plan de desarrollo, que necesita tranquilidad, tasas de interés baratas, petróleo con precios bajos. ¿Por qué razón meterse ahora en esto? Porque lo pide Israel.
porque lo pide, porque lo exige, no entiendo. Porque lo pide, porque lo exige. A ver, un segundito. Estoy controlando como quiere. Hay que esperar ese pago. Bueno, ahí es donde creo que, bueno, tenemos que empezar a ver qué fue lo que pasó realmente, ¿no? Primer punto, algo que se dijo como al pasar, pero me parece que es algo más que importante. No se registraron aumentos de niveles de radiación en Fordow, en Natanz y en Isfahan. Y esto lo aseguró no solo el Centro del Sistema Nacional de Seguridad Nuclear iraní, que negó que haya fugas o contaminación radioactiva, que las estructuras periféricas estén dañadas o que las entradas a los túneles de acceso hayan afectado el funcionamiento, sino que también lo dijo la Organización Internacional de Energía Atómica, que fue la que utilizó Israel como un disparador para producir su ataque inicial, diciendo, bueno, Irán ya está a punto de tener la bomba, ya tenemos que golpear. La OIEA dijo básicamente que no se registran niveles de aumento de niveles de radiación en ninguna de las tres zonas y que esto indica básicamente que el núcleo de las instalaciones no fue alcanzado ni dañado. Trump salió a decir que había sido absolutamente exitoso, maravilloso, que habían destruido todo. Bueno, ¿quién miente? Creo que bastante claro que quien miente es Donald Trump. ¿Por qué miente Donald Trump? Porque desde el principio habíamos planteado las GBU 57, que son las más grandes que tiene Estados Unidos, que entre paréntesis se calcula que tiene aproximadamente 20 de estas bombas. Y creer que se utilizaron 6 solo para este tipo de acción, ese es un proceso, podríamos decir, un poco arriesgado. No parecería muy lógico que Estados Unidos haga semejante inversión, por lo cual también hay algunas dudas sobre qué pasó en ese aspecto. Por supuesto, en los medios es difícil encontrar estas informaciones y uno tiene que ir buscando en distintos medios que no sean la BBC o la CBS o el New York Times. Ahí, por supuesto, las versiones en general son diferentes porque son operadas. Seymour Hersh decía que iban a atacar y que tenían información y bueno, evidentemente esa información era cierta y uno se pregunta por qué, cómo se entera Seymour Hersh de estas cosas. Bueno, y sigue escribiendo en un medio súper importante, porque evidentemente es un canal para filtrar determinadas cosas. ¿Qué más hay para decirnos acá algo, como decía Shakespeare, algo huele a podrido en Dinamarca? Bueno, algo huele a podrido en esta historia. No hay imágenes satelitales que muestren destrucción significativa. Las imágenes que hay visibles no muestran cráteres profundos ni estructuras colapsadas. No hay indicio de humos prolongados. No hay incendios. No hay emisiones químicas que delaten un impacto interno severo. Hay una rápida reanudación de las actividades en las zonas afectadas, lo cual, si el lugar estaría contaminado, evidentemente no podría ser que esto se haga. Las actividades de vigilancia aérea continuaron sin interrupción visible. Las declaraciones diplomáticas de Moscú y Pekín. Beijing y Moscú dijeron ambos, condenaron el ataque, pero nunca hablaron de catástrofe nuclear ni daños irreparables, lo que seguramente hubiesen dicho si ese fuera el caso. Y esto entonces termina por darle la razón a los iraníes que dicen fueron rasguños, no fueron daños superficiales. En ningún momento esto afectó el corazón del proceso. Hubo más. Horas antes de eso hay imágenes de satelitales de empresas comerciales que muestran largas columnas de camiones iraníes evacuando nadie sabe bien qué, pero saliendo de las instalaciones, lo cual se supone que han sacado todo material sensible. Y ahí uno se preguntaría, si estaban sacando el material sensible,
y todo hace presumir que ahí no hay elementos radioactivos, que ese uranio enriquecido está almacenado en otro lugar. ¿Por qué razón, si Irán estaba tan empecinado, Israel estaba tan empecinado en atacar eso, por qué razón no atacaban esos camiones? Si dominan los cielos, no sé si dominan los cielos, quizás estamos exagerando, pero sí tienen la posibilidad de meter un misil ahí. Son misiles que no hacen nada en las profundidades, pero superficialmente sí destruyen. Entonces claramente se podían atacar esos convoyos para evitar que se pueda evacuar esto. Y sin embargo no se hizo eso. ¿Y por qué nadie lo hizo? Es raro, ¿no? Después, Fox News y otras emisoras estadounidenses hablaron de mucha desinformación previa. Hubo un show mediático, vuelos de los B-2 a Guam, todo súper anunciado, despliegue de aviones cisterna, todo parecía más una presión psicológica que una preparación real a la guerra. Si se buscaba dar un golpe, no era lógico hacer esto sin tanto alarde, porque toda esta movilización, discusiones públicas y el llamado de atención solo iba a significar que Irán haga lo que en principio hizo, sacar todo lo que hay ahí valioso, inclusive no hay víctimas. Creo que había un herido. Y uno, bueno, no puede más que decirse qué cosa extraña que era lo que estaba pasando. Después a esto podemos agregarle el escepticismo de analistas militares, estoy hablando de los analistas de verdad, ¿no? Los que saben de estas cosas, que decían lo que venimos mencionando hace rato, la GBU 57 no tiene muchas posibilidades de éxito, pero sobre todo tiene un altísimo costo, por eso Estados Unidos tiene tan pocas de ellas. Y parece demasiado también extraño que se utilice todo un operativo, que si las bombas son caras, bueno, muchísimo más caro es el operativo de desplazar por ejemplo, un B-2, que cuesta más de $2.000 millones, y algunos hablan de 12, porque para disparar las GBU 57 en principio parece que se necesita uno por bomba. No, por el peso de las mismas no pueden llevar más de uno, es decir, se necesitan 6, algunos hablaban de inclusive 12, y eso no terminó de quedar muy en claro en realidad cuántos B2 se necesitan. Pero estamos hablando de una movilización realmente de recursos enorme. Calculaban que hubo 10 reabastecimientos en el aire hasta poder llegar hasta la zona de ataque. Y hay una especulación que dice que dadas las características y que el blanco realmente es imposible de destruir con este tipo de bombas y que no tenía sentido demasiado desperdiciarlas, lo que se hizo fue usar las GBU 28, que son básicamente la mitad que las bombas GBU 57. Difícilmente pueda deducirse cuál fue de las dos. Nadie lo va a poder saber demasiado, y bueno, entonces ya que vamos a tirar unas bombas para hacer un poco de circo, por ahí usemos estas otras que nos sobran o que tenemos bastante más que las otras, que las 57, que son bombas que realmente nos escasea un poco, ¿no? Hay informaciones desde Moscú que los diplomáticos iraníes dijeron que estaban tranquilos porque todo se encuentra bajo control. La agencia de prensa rusa RIA Novosti dijo que el embajador iraní consideraba que el programa nuclear seguía intacto y que las reuniones con Rusia solo buscan desescalar sin mostrar debilidad. Hubo más señales de que hay algo raro. Nada más sensible que el dinero. Perón decía precisamente que la víscera más sensible del hombre era el bolsillo. Bueno, ¿qué pasó con el precio del petróleo? El precio del petróleo apenas subió, no se disparó como se imaginarían que podía llegar a suceder, dado la previsión de las respuestas de Irán, cierre del estrecho de Hormuz y demás. Por lo tanto, crece esa hipótesis sobre
que hay un riesgo, que no hay un riesgo real de daño a las infraestructuras nucleares o el cierre total del estrecho. Vamos a ver cómo funciona esta historia. Pero evidentemente actores que tienen buena información, mucho mejor que la que tenemos nosotros, porque básicamente ellos son los que ponen los gobiernos, creen que el ataque fue más simbólico que efectivo. Hay comentarios de exoficiales del Pentágono en medios como la MSNBC y la CNN que decían que no hay que confundirse, que el objetivo de esto no era destruir, sino enviar un mensaje. Y ahí empezamos a aclarar los tantos, tal vez, ¿no? Inclusive se mencionó que las entradas en los túneles fueron las únicas estructuras dañadas intencionalmente para evitar una escalada nuclear directa. Bueno, habrán visto en otros canales los mapas donde se ve la forma en que están construidos los túneles con quiebres a 90 grados, de forma tal que si uno de esos túneles es destruido o si por a través de esos túneles puede entrar un proyectil y generar una onda expansiva, bueno, básicamente esos quiebres lo que hacen es que la energía se redirija hacia la roca sólida y no hacia lo que serían los centros sensibles. Por lo tanto, las posibilidades de que atacando las entradas básicamente se haga algún daño serio no son prácticamente nulas. Todos los elementos en realidad parecen apuntar a que esto en realidad fue un ataque cuidadosamente limitado, simbólico y con daños mínimos. El principal efecto buscado entonces es de orden psicológico y político, no militar o estratégico. La pregunta entonces sería, ¿y por qué Trump habría de hacer esto? O sea, ¿por qué no se quedó en la posición que estaba? ¿Para qué se metió en esta guerra? Bueno, Trump está bajo una intensa presión del lobby sionista israelí. ¿Qué es el lobby sionista? Los aportantes de Trump, los que ponían decenas o cientos de millones de dólares y son magnates de origen judío, que apoyan a Israel, muchos que tienen doble ciudadanía, y esto es algo con mucha presencia dentro de la economía estadounidense y dentro de los medios estadounidenses. Por lo tanto, suena bastante creíble que Trump les deba ciertos favores, que no pueda hacer básicamente lo que quiere y que sea presionado por esta gente que ya es muy poderosa, pero que además ha tenido una participación activa dentro de lo que son los partidarios de Trump y entre quienes lo llevaron a Trump a la presidencia. Netanyahu venía exigiendo una intervención directa desde el 13 de junio, en realidad venía desde hace años, ¿no? Desde hace décadas, exigiendo esa historia, pero más que nada lo que quería Netanyahu era que ya ahora, después que comenzó la ofensiva israelí, algo sucediera. ¿Por qué? Porque Israel no tiene capacidad militar para destruir a Irán. Es muy claro, y no tiene capacidad militar para sostener una guerra a largo plazo. ¿Qué podía hacer Israel? Lo que hizo, dar un golpe sorpresivo, importante al principio, que golpeó centros delicados, podríamos decir, de Israel, de Irán, pero de ahí no podía, y si no conseguía el derrumbe de Irán en las próximas 48 horas, íbamos hacia una posición básicamente de un empate técnico, una guerra de desgaste y una guerra que obviamente no puede ganar Israel por razones obvias. No sé ni siquiera por qué hay que explicar esto, pero bueno, lo vuelvo a decir. 92 millones de personas por un lado, 7 millones de judíos por el otro lado, porque 2 millones son palestinos, así que básicamente esos no son, o árabes con nacionalidad israelí, pero bueno, no serían precisamente los más confiables para una resistencia ante un ataque de este tipo. Y Israel tiene una industria que depende, la industria militar, que depende básicamente del extranjero, tienen producciones propias, pero son absolutamente insuficientes para esto.
no tienen espaldas para sostener eso, no tienen espacio para retroceder, tienen la población urbana como predominante, concentrada en unas pocas ciudades, tienen aspectos vulnerables como el cierre de los puertos que los reabastecen, por eso ahora están atacando Irán los centros que pueden estrangular de alguna manera a Israel. Y así, bueno, podríamos ir siguiendo poniendo razones de que dice, bueno, esta historia no es tal vez lo mejor. Trump con esto, ¿qué hace? Evita quedar débil también ante su base electoral pro-Israel, que es minoritaria, pero que existe, pero sobre todo es muy poderosa para los grandes donantes favorables al sionismo, y además satisface públicamente la demanda principal de Israel. ¿Qué decía Israel? No podemos permitir que tenga una guerra nuclear. ¿Qué hace Trump? Va, bombardea y dice, listo, ya está, ya solucionado el problema, ya destruimos las instalaciones nucleares, Irán ya se atrasó, no puede tener más armas nucleares, ahora ¿por qué van a seguir la guerra? Ese es el problema y eso es el brete en el que se empieza a meter Netanyahu. Vos querías destruir todo, dijiste que lo destruiste, que fue todo exitoso, ahora ¿qué tiene que hacer Netanyahu? Decir que en realidad fracasó el ataque de Trump, porque si no, ¿cuál es la razón para seguir atacando a Irán? Trump intenta con esto mostrarse firme, pero por otro lado no quedar atrapado en una guerra que no quería meterse. Reforzar la imagen electoral de un presidente fuerte en plena campaña electoral, porque están a menos de un año de una campaña crucial. Trump va a necesitar contrarrestar la narrativa de que está dominado por agentes pacifistas del Partido Republicano, cosa que es imperdonable en los Estados Unidos, que es un agente ruso, que es un agente iraní. Bueno, todas estas cosas las desarticula. Este es un ataque quirúrgico que le permite posicionarse como un líder decidido y defensor de la seguridad nacional sin pagar el costo político de una verdadera guerra. Le da aire a los halcones de Washington, pero lo hace sin traicionar su propia base aislacionista. De esta manera consigue en realidad posicionarse como el único capaz de controlar el caos global, pero sin desgastar realmente a Estados Unidos. Y otra de las razones es cambiar el tema de discusión en Estados Unidos. Estados Unidos venía golpeado por la crisis interna, de la inflación, de las discusiones de la tasa de interés, los problemas con la inmigración, los escándalos judiciales, la polarización extrema que vive el país e inclusive esta virtual insurrección que se estaba generalizando en algunos estados. Con esto, él cambia el eje de esa historia, cambia la atención mediática y lo pone en el centro de la escena como el comandante en jefe detrás del que todos los estadounidenses se tienen que alinear. Le quita protagonismo a la interna demócrata, a Newsom lo baja de donde estaba intentando ponerse como el líder opositor y neutraliza, aunque sea momentáneamente, otras noticias incómodas, permitiéndole ganar tiempo, controlando la agenda informativa y obligando a los medios a hablar de seguridad nacional y no de los errores de su propia política y del fracaso, por ejemplo, de la política arancelaria con China. ¿Y qué más consigue? De alguna manera debilitar a Irán sin entrar en guerra. Porque con esto puede medir la capacidad de respuesta de Irán, alterar el ritmo operativo del país, desgastarlo políticamente sin una confrontación real, sin tener que atacar núcleos duros que puedan generar una respuesta demasiado destemplada de parte de Irán, sin rozar la posibilidad de una guerra nuclear. Irán queda en una situación de, si no responde, gana a Trump porque parece que su fórmula funcionó como disuasión, yo soy el más importante, el más poderoso, y si responde, esto puede escalar gradualmente y mantener el conflicto dentro de una baja intensidad que le obligaría, o de alguna manera permitiría que Estados Unidos vaya metiendo más equipo militar
favoreciendo a Israel. Por lo tanto, es como una válvula de presión controlada sobre Irán y sus aliados. Y además ponerle un freno a Israel para evitar que actúe con su cuenta y termine desatando un holocausto nuclear, dado que Israel estaba tentado de utilizar sus armas nucleares, no contra esto, porque no iba a poder hacer mucho, pero sí realmente, por ejemplo, contra Teherán o las grandes ciudades israelíes, arrasar Irán, iraníes, arrasar Irán, que eso sí lo puede hacer Israel. Las consecuencias, bueno, las hemos hablado cuando hablamos de la doctrina Sansón, pero es una posibilidad que Israel tranquilamente tiene. Entonces, Trump, ¿qué hace? Toma el control del tablero y se lo quita a Israel, que era el que estaba, Netanyahu era el que estaba tomando las iniciativas. Al hacer este ataque, más simbólico que otra cosa, Israel ya no puede acusar a Estados Unidos de ser pasivo. Olvidémonos del punto de vista nuestro, que estamos en contra de todo lo que está sucediendo y de las acciones de Israel. Hablemos de aquellos que son medio neutrales, que viven en el hemisferio norte y sobre todo están de parte más bien de Estados Unidos y de Israel contra el terrorismo islámico que viola a mujeres, les obliga a poner un velo, toda la vez lo hacen, y que además hace atentados terroristas por todos lados, aunque en realidad sean los propios los que hacen los atentados terroristas. Estados Unidos, y ahora a partir de esto, Israel queda limitado en las posibilidades de ataque, porque si se atacó con el apoyo de Estados Unidos y se destruyó el arsenal hipotético nuclear que tenía Irán, bueno, claramente Israel sería un agresor y Estados Unidos podría de alguna manera tomar distancia en decir, bueno, ya destruimos la bomba nuclear, si quieren seguir una guerra ya no es problema nuestro. De esta manera puede, o intentar, porque poderlo todavía eso es difícil, disciplinar a Israel sin romper la alianza. O sea, correrle un poco el marco, dejándolo expuesto ante la comunidad internacional si el conflicto escala. Y evitar, por último, el choque directo con China, Rusia y Pakistán, que intentan buscarse el espacio de garantes de la paz. China y Rusia están negociando una resolución de alto el fuego con el apoyo de Pakistán en las Naciones Unidas, y Trump de esta manera quiere quedarse con el estandarte de ser el único que tiene las iniciativas, el único que marca los ritmos. De esta manera poner un freno a la caída del liderazgo global, porque antes todo se decidía por medio de lo que decía o hacía Estados Unidos, y hoy esto ya no sucede, por lo menos en lo simbólico. Esto lo vimos entre la India y Pakistán, cuando Trump de golpe agarró y dijo, esto lo hice yo. Les dije que para comercial tenían que hacer la paz y se acabó la guerra entre Pakistán e India, y tanto indio como pakistaníes creo que se miraron asombrados y dijeron, pero ¿de dónde sacó esto este hombre? Pero no importa, él se adjudicó la paz y ya hasta un jefe de Estado Mayor pakistaní dijo que había que entregarle el premio Nobel de la Paz. Así que bueno, Trump es un publicista nato, no es otra cosa. Como una primera conclusión de esto, diríamos que Estados Unidos no buscaba ganar una guerra, Trump no buscaba ganar la guerra, pero tampoco destruir el programa nuclear iraní. Lo que buscaba era equilibrar las fuerzas internas y externas para contener la presión israelí, reforzar la imagen de ser un líder fuerte, pero sin meterse en el conflicto que no quería entrar por los propios resultados que iba a tener. Y sobre todo, además, marcar la agenda política sin marcar el precio, el costo real de actuar. Un ataque vacío, pero espectacular, que le permite ganar tiempo y sacar ciertas ventajas. Bueno, esta es una de las hipótesis. Hay una segunda hipótesis que es la que maneja la inmensa mayoría de la prensa y que tampoco es descartable, porque de hecho todavía no sabemos cuál de las dos va a ser final. Yo lo que estoy haciendo es aportar otra que nadie está diciendo, muy poca gente. La más común, ¿cuál es? Se quebró Trump, se quebró, bueno, Trump siempre fue esto y no se podía esperar otra cosa, usó por primera vez un armamento estratégico en combate, porque usó bombarderos B-2, el ataque usó
la bomba GBU-57, la más poderosa del arsenal convencional de los Estados Unidos. Es un gesto sin precedente que indica una voluntad de romper límites previos. Si él quería hacer un circo, ¿por qué no usó un arma de menor calibre para no generar un presidente tan riesgoso? Bueno, estaba esa posibilidad, yo la analicé también. Trump no hubiera enviado los B-2 sin tener en cuenta una serie de otras acciones previamente. Las razones de por qué Trump podía haber hecho esto es porque subestima el poder de Irán. Esta es la más atendible de todas, ¿no? Hay en Estados Unidos una visión como nosotros somos súper poderosos y los demás son todos unos inútiles. Y no hay Dios que les haga entender que eso pudo haber sido en el pasado. Hoy ya no es así. Hay antecedentes históricos de errores de cálculo de Estados Unidos cuando hizo hipótesis y terminó atacando enemigos, como sucedió en Vietnam, en Irak, en Afganistán, en alguna medida en Corea, donde el error terminó siendo la derrota o la salida del país. Trump y sus asesores más duros pueden creer realmente que el régimen está debilitado, que internamente Irán está cuestionado y que su defensa es ilimitada, y que la ausencia de una respuesta inmediata y directa por parte de Irán es una muestra más que cómo esto se puede leer como debilidad. Trump puede estar convencido de que esta es la forma de hacer la guerra corta con bombardeos selectivos que derroquen o desestabilicen el gobierno iraní. Sobre esto se puede montar la influencia del pensamiento clásico de Estados Unidos. La doctrina favorece el shock and the wave, es decir, golpear rápido y fuerte de forma decisiva. Trump podría pensar que una escalada rápida con el apoyo de Israel y sus ataques quirúrgicos serían suficientes para destruir la infraestructura iraní y desarticular su aparato militar. Eso era algo que él estaba evaluando, cuál iba a ser el resultado final. Y públicamente dijo, si responden, los próximos ataques serán mucho peor. No parece buscar entonces con esto una desescalada, amenaza con más ataques, lo que muestra en realidad una mentalidad ofensiva sostenida. También podemos hablar de una apuesta electoral, creer que a diferencia de Ucrania, donde el desgaste ya es evidente, Irán aparece como un blanco menos peligroso ante la opinión pública estadounidense y tratar de recrear lo que hizo Bush en el 2003 cuando se proclamó como un presidente en guerra que aplastaba al enemigo y con eso lograba tener apoyo electoral. Y el cálculo electoral sería que la operación sea limitada y exitosa y esto le pueda garantizar la reelección. Básicamente timing político y no estratégico. Y a esto habría que sumarle el lobby armamentístico y del complejo militar industrial, que es básicamente una salida para una industria que está caída, que ha tenido problemas de capacidad productiva y que por lo tanto, generar esto podía ser suficiente para nuevos contratos, reactivación de plantas y empleo en sectores claves, que es algo de lo que él busca. Y esto básicamente no es algo que puede plantear electoralmente, que hace una guerra para tener más puestos de trabajo, pero es un cálculo que suele hacerse dentro de los Estados Unidos. La narrativa de reindustrializar América puede aprovechar entonces una guerra externa para justificar una inversión masiva en esto. Y de alguna manera apoyar la alianza inquebrantable con Israel y su visión mesiánica del conflicto. Trump necesita un pacto con los sectores evangélicos sionistas que ven a Irán como el mal encarnado. A estos sectores, como la guerra contra Irán no es solo geopolítica, es una cruzada espiritual, y Netanyahu le exigía entrar a fondo y Trump podría estar convencido de que el liderazgo mundial dependía de destruir el eje del mar. Una retórica habitual en Estados Unidos, donde mezcla la narrativa apocalíptica y mesiánica con algunos sectores cristianos sionistas que quieren ver a Irán derrotado. Y además, de paso,
a mejorar el dominio estadounidense global, dado que si logra destruir a Irán, esto sería una señal poderosa de Trump al resto del mundo, y de alguna manera Rusia, China y el resto de los BRICS diciéndole no desafíen al orden mundial occidental, porque bueno, esto es lo que pasa. En este contexto, una guerra exitosa con Irán sería básicamente la prueba de que todavía tiene el control del mundo. Y también Trump puede pensar que Irán no se va a atrever a atacar directamente a Estados Unidos ni cerrar el estrecho por miedo a una destrucción total que haga Estados Unidos. Creer que de esta manera puede sostener una guerra contenida con ataques aéreos y represalias. Pero bueno, este resultado, este análisis ignoraría cuál es la lógica de asimetría en las guerras que utiliza Irán y sus aliados, como el Hezbollah, los hutíes, las milicias en Siria y en Irak, que básicamente siempre juegan contra enemigos infinitamente más poderosos. Por lo tanto, desde acuerdo a esta hipótesis, Trump podría estar convencido de que Irán era débil, que Estados Unidos lo puede derrotar sin una guerra total y de desgaste, que Israel va a ser la punta de lanza y que esto le va a dar un rédito electoral a la larga, estratégico e incluso económico. Obviamente esta visión subestima la resistencia iraní y subestima también la reacción de otros países como Rusia, China, Corea del Norte, Pakistán, hasta la propia Turquía, y que el riesgo de un colapso energético mundial, si todo esto se produce, podía encajar en una narrativa que hable de un imperio que se resiste a dejar de su trono, que está en plena decadencia y que es capaz de hacer una guerra, una nueva guerra como hacían las potencias coloniales, que le permitan retrasar su caída. De esta manera, Trump podría intentar hacer el MAGA, el Make American Great Again, otra vez, esta vez a bombazos. Entonces tenemos dos hipótesis básicas, ¿no? Le dediqué más tiempo a la primera porque es la menos conocida y la que no van a escuchar. La segunda es la que escucha la mayoría de los lugares. En resumen, ¿no? ¿Qué se gana y qué se pierde? Bueno, una hipótesis en primer lugar. Trump no quiere la guerra, busca una salida teatral que le permita descomprimir la presión israelí. Esta sería una, y reforzar su imagen sin comprometerse en un conflicto mayor. Con esto ganaría el control de la narrativa como presidente fuerte, decidido, etcétera, etcétera. Tiempo político porque descomprime la tensión con Israel y la tensión con sus halcones. Evita el desgaste militar y económico de los Estados Unidos porque no envía tropa, no hay ocupación, no hay costos a largo plazo. Reduce la presión internacional, evitando el rechazo generalizado del público global, y mantiene un margen de maniobra electoral. Si Irán no responde, gano, y si responde, esto puede escalarse y ver cómo se negocia. ¿Qué pierden esto? Credibilidad con los sectores más duros, que finalmente los halcones republicanos o el lobby Israel pueden considerar que esto es una acción blanda. Capacidad disuasiva real, dado que si Irán no retrocede, la amenaza cae en saco roto. Y el riesgo de contradicción discursiva, o sea, si se descubre que básicamente esto fue un montaje, el resultado va a ser que él va a aparecer como un político fraudulento. La segunda hipótesis, que Trump quiere la guerra, que puede derrotar a Irán con una fuerza limitada y beneficiarse electoralmente y geopolíticamente del lugar, bueno, del conflicto. Gana una movilización del electorado patriótico militarista, como hacen siempre en Estados Unidos, se convierte en el presidente de guerra, consolida la relación con Israel, el apoyo sionista, el apoyo evangélico sionista, reactiva el complejo militar industrial con más, aunque el complejo militar está bastante desbordado por la cuestión de Ucrania, pero si quiere salir de Ucrania,
bueno, tal vez, y Europa se le planta, como España, que no quiere ahora gastar el 5%, bueno, puede llegar a ir por ese lado, como para decir, bueno, lo que pierdo de vender en Ucrania lo vendo en Medio Oriente, y restablecer la hegemonía simbólica de Estados Unidos, sigue siendo el gendarme del mundo, ganando iniciativa entre China y Rusia. Pero también esto tiene un costo. Irán no es Irak, puede llegar a desestabilizar todo Medio Oriente y arrastrar a buena parte del mundo o al mundo entero. Hay costos humanos y financieros muy importantes a considerar. Hay un rechazo interno e internacional, dado que el 75% de los estadounidenses no apoya la guerra, el rechazo de los aliados como Qatar, Arabia Saudí, que han sido amistosos con Estados Unidos hasta hace poco tiempo atrás, el posible colapso energético si se produce el cierre del estrecho de Hormuz y una crisis en el precio del petróleo, y la debilidad económica y la credibilidad electoral si el conflicto se prolonga, terminando definitivamente por hacer colapsar su proyecto del MAGA. ¿Cuál le conviene entonces a Trump más? Evidentemente yo creo que la que más ventaja le da a Trump es la primera, hacer un ataque simbólico sin escaladas, sin que esto lo perjudique, porque le permite ganar imagen de fuerza, satisfacer al lobby sionista israelí y evitar una guerra que no va a poder ganar. Y seguramente lo va a desgastar y mucho. La segunda opción solo le permitiría ganar si Irán es realmente débil, y nada parece indicar eso. Si la guerra que se produce es corta, lo cual tampoco parece que vaya a suceder, y si está dispuesto a sacrificar la estabilidad global y de Estados Unidos por una victoria política dudosa. Bueno, evidentemente le conviene más la primera opción. La guerra con Irán es impredecible, es costosa, de final al menos incierto, yo creo que la va a perder, y podría ser el error que lo termine hundiendo. Finalmente nos faltaría ver y qué hizo Irán, porque ¿por qué Irán sigue la corriente con esto? Bueno, primero la OEA y Teherán confirmaron ausencia total de personal material y material expuesto en las instalaciones al ataque. No hubo muertos ni heridos reportados por parte de Irán en Natanz, Fordow y Isfahan, lo cual es absolutamente imposible en condiciones normales. Los daños fueron mínimos y dirigidos exclusivamente a puntos periféricos, lo que indica que no se buscó una catástrofe, sino realizar un golpe simbólico. ¿A qué me refiero con una catástrofe? A básicamente hundir los reactores que harían una nube radioactiva en cada uno de los lugares, porque hundiéndolos no se iba a evitar la radiación. Las declaraciones de las autoridades iraníes fueron muy mesuradas y sin retórica incendiada, centradas más en denunciar la violación del derecho internacional que en convocar una represalia inmediata. O sea, básicamente Irán no ha sufrido muchos golpes. Los movimientos previos de los drones estadounidenses y los B-2 no fueron interferidos por la defensa iraní, lo cual es llamativo si esperaban un ataque sorpresa, que seguramente estaban informados porque lo sabía todo el mundo. Entonces, no hubo movilización inmediata masiva de las fuerzas iraníes, como también sucedió en otras oportunidades cuando pensaron que entraban en una guerra de verdad. ¿Por qué entonces se presta Irán a esto y no lo denuncia? Porque es un gesto teatral que le sirve a ambos lados. Irán evacúa los lugares porque sabe que va a haber un ataque simbólico y no busca confrontación real. Esto ya había pasado en Siria, cuando Trump bombardea con 57, creo que eran los Tomahawks, que hicieron para atacar y atacaron las pistas, e inclusive en su momento se decía que las cabezas no eran perforantes, por lo tanto básicamente no le hizo daño a nada, los aviones estaban protegidos en el hangar y solo le pegaron un par de señuelos que habían dejado, y después tras de eso se retiró del conflicto. Entonces ya hay un antecedente de que Trump hace este tipo de cosas.
Trump ataca, declara la victoria para descomprimir a Israel y a su frente interno, y luego esto se termina. Irán minimiza el ataque, dice que no pasó nada, mantiene su posición estratégica y gana simpatía internacional como víctima de una agresión. Es un win-win. Todos simulan la confrontación y ganan tiempo. Manda un mensaje indirecto hacia Moscú y Rusia que podrían haber estado actuando como un canal discreto para evitar que se produzca una escalada. Y hay también señales de ese tema. Irán acepta entonces este show a cambio de garantías de que no habrá un golpe real, un segundo golpe por lo menos real. O sea que básicamente no van a destruir su centro de producción. Trump se anota una victoria simbólica y escapa al tema de ser un rehén de Netanyahu, que lo estaba llevando a su juego. Es un juego político, básicamente. Y es básicamente un acuerdo tácito entre todas las potencias para estabilizar la situación. Bueno, hacemos como que, y con eso dejamos tranquilo o lo callamos, lo arrinconamos un poquito al sionismo, y acá se puede seguir hablando y evitamos precisamente la guerra nuclear, que es lo que buscaba ese sector del sionismo. La evacuación que se produjo también es otra cosa llamativa. Aún sin acuerdo, Irán podría haber detectado el ataque anticipadamente, ya sea por el espionaje o el monitoreo satelital. Rusia o China le podían haber dado la información tranquilamente. Irán prefirió, en lugar de ofrecer resistencia, evacuar. Ya lo contesto cómo fue: preservar recursos, no dar pretexto a Estados Unidos para escalar y mantener su poder intacto. Esto refuerza la posición de Irán como actor racional y con buena inteligencia táctica, ganando respeto diplomático y extranjero. Bueno, vamos a ver si Irán ataca bases de Estados Unidos y en qué condiciones. Porque recuerden, y sigo citando precedentes, cuando murió Soleimani, Irán atacó bases de Estados Unidos, de hecho destrozó un par, con muertos y todo. Nunca se supo qué pasó. Irán dijo que fueron 100 los soldados muertos de Estados Unidos. Estados Unidos dijo, no pasó nada, algunos daños materiales, y nadie más hizo nada. Es como que, bueno, fue consensuado, ok, alguien hizo esto, bueno, está bien, en venganza ustedes rompan estas bases, destruyan estas bases. Porque eso parece que fue lo que fue. Soleimani fue víctima de una operación del Mossad, que utiliza las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, probablemente parte de la CIA, en una especie de complot, una vez más, para meterlo a Estados Unidos en una guerra. La respuesta fue de Estados Unidos aceptar que le bombardeen un par de bases. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede después. Si realmente se atacan las bases y qué sucede en el ataque. Porque hay mucha simulación de ataco, resulta que no había nadie, no había material sensible, unas columnas de humo, una foto, Irán se vengó y acá no pasó nada. La evacuación previa no pudo haber sido una casualidad. Todo indica que Irán sabía lo que iba a pasar, lo sabía con tiempo, decidió no responder directamente, al menos en esta fase, y esto es básicamente una estrategia calculada para evitar la guerra ahora, para evitar la confrontación directa, preservar su arsenal, ganar legitimidad y colocarle la carga moral en contra a Estados Unidos e Israel, que aparecen como los nuevos agresores. Este comportamiento, entonces, ¿qué es lo que hace? Refuerza la primera hipótesis. Trump tampoco quiere la guerra y agrega una nueva capa. Teherán tampoco podría preferir una pausa táctica mientras el desgaste regional continúe por otras vías. Trump, con esto, es complicado porque se ha puesto en una situación difícil. Perdió iniciativa, ahora tiene que ver un poco qué sucede.
ha perdido cierta iniciativa con respecto a Rusia, China e Irán, ha perdido credibilidad, ha sembrado dudas entre sus partidarios, pero bueno, vuelvo y cierro con la pregunta desde el principio. ¿Por qué hay que hacer todo esto por un país de menos de 10 millones de personas en Medio Oriente? Esto no pasa por ningún otro país. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay alrededor de esto para que Trump pueda meterse en un desaguisado de este tipo y tenga que apelar a estas cosas y no simplemente haberle dicho, ustedes están locos, nosotros no vamos a la guerra, arréglense solos? ¿Qué es lo que motiva eso? Bueno, creo que el día que podamos encontrar una respuesta acertada y aceptable por todos, creo que va a estar hecho resuelto buena parte de nuestra misión.